encuentren bien. En esta clase vamos a estar trabajando el texto de Norma Paviglianiti, El derecho a la educación, una construcción histórica polémica. Es un texto que es de 1993, tiene sus años ya, pero yo lo sigo usando porque para mí es como esos clásicos, digamos, ¿no? Que a pesar de que pasan los años siguen muy vigentes. Vamos a ver que los temas que abordan están muy presentes en la actualidad y de hecho son debates que se dan en la actualidad, ¿no? Así como se daban ya en la década de los 90, estos debates continúan y lo vemos cristalizado también cuando se hacen las leyes educativas, por ejemplo. Les cuento que es Norma Paviglianiti. Ella fue una pedagoga licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en política educativa. Ya de hecho era titular de la Cátedra de Política Educativa en la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, ya falleció hace unos años. Pero bueno, es una referente dentro de lo que es el campo de la política educativa. Capaz, posible que tal vez en un futuro leamos algún otro texto también de ella. Vamos a ver. Bueno, si nos adentramos en el texto, ella en un inicio va a plantear que en relación al derecho a la educación hay una doble controversia. Por un lado, ¿quién es el agente educativo? Es decir, ¿quién educa? ¿Quién tiene derecho a enseñar? La iglesia, el Estado, el sector privado. Estos son algunos de los actores en los que se disputan ese derecho a enseñar. Y por otro lado tenemos la cuestión de quiénes son los sujetos de aprendizaje, o sea, si es el pueblo, o sea, las masas, si son las clases altas, si son las mujeres, los varones, los criollos, los mestizos, los pueblos originarios, digamos, en cada momento histórico vamos a encontrar estas disputas, digamos, de sentidos que se dan sobre quién tiene derecho a educar y también quién tiene derecho a ser educado. Lo vamos a ir profundizando en el texto, pero bueno, para que vayan visualizando esto, ¿no? Vamos a estar viendo siempre quién educa y quién aprende. Bueno, ella va a decir que en la actualidad existen tres posiciones en relación al derecho a la educación, que son la educación entendida como un derecho de iglesia, la educación entendida como un derecho individual y la educación entendida como un derecho social. Vamos a ir viendo que estas tres posiciones van a ir conformando, se van a ir construyendo a través de la historia, y que las tres las encontramos en la actualidad y las encontramos en pugna, ¿no? Cuando nosotros en un futuro analicemos la ley de educación nacional, la actual, vamos a ver que estas tres posturas están ahí permanentemente en pugna, ¿no? Entonces, bueno, es importante empezar a identificar, ¿no? ¿Qué se entiende por la educación como un derecho de iglesia? ¿Qué se entiende la educación como por un derecho individual? ¿Y qué se entiende de la educación como un derecho social? Vamos a ver que estas posiciones sobre el derecho a la educación van a ir siendo hegemónicas en diferentes momentos históricos, ¿sí? Según el momento histórico que vivamos o que estudiemos, vamos a ver que estas posiciones sobre el derecho a la educación van a ir cambiando. Hablamos de las hegemónicas, porque no es que una posición hace desaparecer a la anterior, ¿no? Sino que van a ir conviviendo. Lo que pasa es que en un momento de la historia, en un tipo de Estado, va a haber una posición que va a estar por sobre otra, pero siempre van a estar ahí latentes, digamos, las otras, pujando por salir, digamos, ¿no? Y por tener incidencia en política pública. Entonces, el recorrido histórico que va a hacer va a plantear en un primer momento cuando la iglesia tenía el monopolio de la educación. Ahora vamos a entrar un poquito en esto, pero bueno, cuando la iglesia era monopólica en el sentido de que era quien educaba, ¿sí? Hasta que se consolida el Estado liberal, en realidad la iglesia es la que tiene este monopolio de la educación. Luego vamos a ver qué es lo que pasa durante el Estado liberal, qué pasa en el Estado de bienestar y qué sucede también con el Estado neoliberal. Bueno, vayamos a la educación como un derecho de iglesia.
¿sí? Hasta la Reforma Protestante, la Iglesia Católica mantuvo lo que fue el monopolio de la educación. ¿Quiénes eran los que se educaban en ese momento? En el medioevo eran los príncipes y el alto clero, ¿sí? Como, el alto clero sería como la nobleza dentro de la iglesia, ¿sí? Y las masas, el pueblo, en realidad eran seres pensados para ser evangelizados, pero no para ser educados. Nosotros, digamos, la educación en todo caso pasaba por la evangelización. Con la Reforma Protestante, lo que sucede justamente es que va a haber un cambio ahí, ¿no? En el sentido de quiénes deben ser educados. ¿Qué fue la Reforma Protestante? Bueno, la Reforma Protestante fue un movimiento cristiano que se inició en el siglo XVI, encabezado por Martín Lutero. Y esto provoca una partición dentro de la Iglesia Católica, y de ahí surgen nuevas iglesias cristianas bajo la denominación de protestantes. Este movimiento que surge dentro, porque Martín Lutero pertenecía a la Iglesia Católica y después rompe con esta iglesia, fundamentalmente lo que se opone es a la venta de indulgencias. O sea, la iglesia cobraba por el perdón, digamos, la acumulación de los bienes materiales de la iglesia, y algo muy importante que está vinculado con la educación es que desde la Reforma Protestante se impulsa la lectura de la Biblia sin que esté mediada por la interpretación de la iglesia, porque lo que sucedía es que solamente tenían digamos, y lo que les llegaba era interpretaciones que recibían de quienes la podían leer. Bueno, Martín Lutero rompe con esto y él entiende que en realidad cualquier persona debería poder acceder a leer la Biblia, las Santas Escrituras y hacer su propia interpretación. Entonces esto también va a implicar la necesidad de que la gente empiece a alfabetizarse, porque, digamos, la mayoría de la población era analfabeta en ese momento. Entonces, para poder acceder a las escrituras había que alfabetizarse. Entonces, un poco también esta reforma protestante motoriza la alfabetización del pueblo, sobre todo en los países donde fue más fuerte, ¿sí? Bueno, frente a esta reforma protestante, la Iglesia va a establecer lo que se llamó la contrarreforma. O sea, se va a dar una contrarreforma esta contrarreforma se va a establecer en el Concilio de Trento, que fue justamente un encuentro que se llevó a cabo entre 1545 y 1563, digamos, de manera intermitente. No es que durante todos esos años permanentemente duró el concilio, pero fue de manera intermitente durante esos años que se fue dando, donde se van a establecer modelos de fe y de prácticas de la iglesia, de ritos, libros prohibidos. De hecho, se crean órdenes religiosas también en este contexto que van a ser enviadas a América. Pensemos que en el siglo XVI estábamos en pleno proceso de conquista y colonización de América, entonces llegan las órdenes religiosas a América, enviadas justamente por la Iglesia Católica para evangelizar este lado del mundo. Eso después llevamos a ver cuando entremos bien en esa parte histórica, cuando avancemos en las clases. Pero bueno, entonces en esta contrarreforma la Iglesia va a establecer ciertos dogmas y prácticas de fe, por ejemplo, que se va a considerar la presencia de Cristo real en el sacramento de la Eucaristía. La idea es controlar la venta de indulgencias para que no haya abuso sobre eso, la veneración de la Virgen y los santos, la creación de los seminarios, bueno, de archivos parroquiales. Hay un sinnúmero de medidas que se lleva a cabo, y entre ellas lo que dice es que la interpretación de las Sagradas Escrituras va a estar reservada a la Iglesia Católica. Entonces, digamos, ahí hay esta diferencia, digamos, de lo que proponía Lutero el acceso a poder leer la Biblia, ¿sí? El acceso de las masas a poder leer la Biblia. Bien. La legitimidad justamente que tiene para poder encargarse de la educación va a estar basada en lo que se llama el derecho divino, por ser mater y magister. ¿Qué significa esto? Que es madre y maestra, va a decir, ¿no? Y que en todo caso, el rol que tiene que cumplir el Estado en relación a la educación es subsidiario, o sea, subsidiario a lo que la Iglesia necesite para poder cumplir su rol de educadora.
Subsidiarlo no solamente implica en cuestiones, digamos, económicas que subsidian a la iglesia, digamos, en forma económica, sino también es esto de pensar un rol secundario del Estado incluso para legislar también sobre educación. Va a considerar a la familia como el agente natural y primario de la educación. Este concepto es muy importante porque lo vamos a ver que sigue vivo en nuestra legislación actual. Si la familia como agente natural y primario, digamos, es el agente natural y primario de la educación, pero va a decirle la familia es una sociedad imperfecta. Entonces, como es una sociedad imperfecta, delega a la familia en la iglesia, que es una sociedad perfecta por ser divina, la educación de sus hijos. Basa también la iglesia su derecho a educar. Bueno, y además aparece también la idea de la educación integral, para plantear la educación integral, que incluye la dimensión espiritual. O sea, cuando hablamos de educación integral, realmente pensamos una educación que abarca diferentes dimensiones, que puede ser la dimensión física, la dimensión intelectual, ¿sí? Y también la dimensión espiritual. Entonces ahí es donde dice la iglesia, bueno, si nosotros tenemos que dar una educación integral, entre ellas está la espiritual, nosotros ahí entramos nosotros, digamos, ahí entra la iglesia a dar esa educación que se está pensando, ¿no? Que se precisa desde la dimensión espiritual. ¿Qué pasa? Bien, en 1789 se va a dar un hecho importante en la historia occidental, que es la Revolución Francesa. ¿Sí? Con la Revolución Francesa surge el Estado liberal, un Estado que surge, digamos, y además se conforma la República frente a la monarquía. Digamos, este Estado liberal justamente se basa como principios en las libertades individuales, civiles y políticas de las personas. Fundamentalmente podemos decir de la burguesía ascendente, que es la clase social, que es la que impulsa la revolución frente a la monarquía. Pensemos que la burguesía es una clase que va tomando cada vez más poder económico, pero veía restringido sus libertades civiles y políticas, de las cuales sí gozaban la nobleza la nobleza, el alto clero y, bueno, digamos, la monarquía, ¿sí? Entonces, esta revolución, que es acompañada por los sectores populares, pero que en realidad, digamos, quien la impulsa es la burguesía ascendente desde este poder económico que posee, va a estar basada, entonces decíamos, en estas libertades individuales. ¿Cuáles son las libertades individuales? Son las que conocemos como hoy en día como derechos civiles. Sería la libertad de tránsito, la libertad de comercio, la libertad de culto, la libertad de imprenta, sin censura, ¿no? La libertad de imprenta sin censura previa. Bueno, todo lo que conocemos como libertades civiles y que aparecen en nuestra Constitución Nacional en el artículo 14, ¿sí? Y que además son libertades que, si pensamos en relación a la educación, justamente la idea de la libertad de enseñanza aparece en oposición al monopolio que venía teniendo la Iglesia en la educación. Entonces, en una primera instancia, esta libertad de enseñar es una libertad de los individuos que aparece frente a la Iglesia, ¿sí? En el marco de la conformación de los estados nacionales liberales. Vamos a ver que el Estado liberal en Argentina va a surgir a fines del siglo XIX, cuando se consolida el Estado Nacional Argentino. Ya lo vamos a trabajar igual más adelante, no se preocupen. Simplemente lo menciono para que más o menos se vayan ubicando, ¿sí? O sea, si bien los estados liberales surgen un siglo antes en Europa, o empiezan siquiera a conformarse en Europa con la Revolución Francesa, en Argentina se va a conformar a fines del siglo XIX. Bueno, digamos, dentro de estos estados nacionales liberales, se va a dar un marco, digamos, legislativo para organizar el sistema de educación pública, y además el sistema de educación pública, además de regular el sistema de
educación pública, el Estado también va a regular el sector privado. No es que se le va a prohibir a la Iglesia dar educación, brindar educación, porque bueno, también la Iglesia lo va a reclamar permanentemente como un derecho o como una libertad propia de, digamos, como institución. Acá aparece como una contradicción o una controversia en relación a estas libertades individuales, porque la Iglesia dice, bueno, si nosotros también somos agentes, hemos sido agentes educativos durante siglos, ¿sí? Y ahora frente a estos estados nosotros también tenemos derecho a poder seguir enseñando en el marco de estas libertades individuales como institución, lo plantean, ¿no? Entonces, bueno, el Estado no es que, digamos, o prohíbe a la Iglesia que participe en la educación, sino que la va a regular. Entonces el Estado va a tener un rol docente, un rol principal. Si a diferencia de lo que veíamos cuando la Iglesia era monopolio, digamos, tenía el monopolio de la educación, que decía, bueno, el Estado debe ser subsidiario. En este caso, lo que se plantea es justamente todo lo contrario. El Estado va a tener un rol docente, va a organizar el sistema de instrucción básica, sobre todo para la formación del ciudadano, ¿sí? O sea, en realidad, o sea, ¿por qué le interesa tanto al Estado ser parte o organizar este sistema educativo? Justamente porque son estados que se van consolidando, que se van conformando y necesitan crear ciudadanía, ¿sí? Crear un sentimiento colectivo, nacional, una identidad nacional, ¿sí? Ciertos valores comunes para ir consolidando estos estados nacionales que están surgiendo en diferentes momentos fines del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, ¿no? Entonces es importante para esto. Y la escuela va a ser este mecanismo ideológico fundamentalmente, el decir de Osla, que también ya lo vamos a estudiar, por el cual se va a crear ciudadanía, ¿no? Y que va a, esta ciudadanía va a legitimar de cierta manera a estos estados nacionales, ¿sí? Entonces, bueno, como para concluir un poco en esto, va a crear un sistema educativo organizado, mixto, es decir, no de varones y mujeres, sino que va a haber escuelas públicas y escuelas particulares. Las escuelas particulares fundamentalmente van a estar administradas por la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, por lo menos en algunos países de Europa y en toda América Latina, la que venía teniendo, digamos, el monopolio de la educación, todo lo que fue el periodo de conquista y colonización. Entonces, bueno, van a seguir habiendo escuelas particulares, pero van a estar sí reguladas por el Estado. Y algo importante que no recuerdo si ya lo dije, pero que la legitimidad, digamos, del Estado como Estado docente va a estar basada en la Constitución y en las leyes, a diferencia de la Iglesia, que su legitimidad está basada en el derecho divino. Para la década del 2030 hay como lo que se llama, bueno, es una recomposición regresiva, digamos, como que hay un avance de la Iglesia Católica dentro de los estados nacionales y de los gobiernos justamente que administran estos estados. Entonces, incluso había sucedido que se había eliminado, por lo menos en nuestro país, con la ley 1420 se va a eliminar la educación religiosa en el horario escolar en las escuelas públicas, ¿no? Y más o menos para la década del 30 empiezan a incorporarse de nuevo en algunas provincias, y bueno, después ya más adelante, en el 40 a nivel nacional, la educación religiosa en las escuelas públicas nuevamente. Esto, porque hay un avance de la Iglesia Católica. Entonces, lo que para el liberalismo de ese momento, digamos, de la década del 20, del 30, al siglo XX, la responsabilidad más que nada va a estar en la educación elemental, ¿sí? Y la educación media, o sea, secundaria y superior, ni hablar, más en manos de privados. Y además, bueno, era onerosa. Bueno, después cuando nosotros estudiamos la historia de la educación en Argentina especialmente, ya vamos a profundizar estas cuestiones, pero bueno, para que tengan esta idea, ¿no? Como que en la década del 2030 hay una recomposición regresiva, donde avanzan las ideas católicas dentro del
gobierno, de los gobiernos de ese entonces también eso penetra en la política pública y entonces, bueno, fundamentalmente todo lo que sea la educación media va a estar más o se piensa más o menos, pero no es que desaparece o no hay escuelas públicas medias, las hay por supuesto, pero bueno, es como que hay una tendencia a ir para el otro lado, que por lo menos también incluso sean pagas esas de educación media, ¿no? Que también va a pasar eso. De hecho, en 1929 hay una encíclica que es la encíclica Divini Ilius Magistri, que justamente esta encíclica lo que plantea que, digamos, va a estar en contra de la escuela neutra y prohíbe su asistencia a católicos, o sea que todo, digamos, como que la misma iglesia, a partir de esta encíclica, lo que hace es exhortar a las familias católicas a que no manden a sus hijos a las escuelas neutras, que serían las escuelas de la ley 1420, ¿sí? Donde no hay educación religiosa. Y por supuesto proclaman el derecho a educar. ¿Sí? Entonces aparece muy fuerte en esta encíclica el rol del Estado como un rol subsidiario y, digamos, en este rol el Estado lo que debe hacer es proteger en sus leyes el derecho anterior de las familias a la educación cristiana y subsidiar con dinero, digamos, con apoyo económico a la elección de las familias, o sea, que las familias digamos, puedan acceder a una educación religiosa sin tener que pagar, ¿sí? Porque no todas las familias podían tener acceso a pagar por una educación religiosa. Entonces, bueno, acá aparece fuertemente también este pedido por parte de la Iglesia que en muchos casos se ve representado por personas de los gobiernos de estos estados nacionales de la década del 30. Bueno, justamente para esta misma época, para la década del 30, en realidad, bueno, en el 29 se da lo que se conoce como la Gran Depresión en Estados Unidos y a partir de ahí se va a desencadenar una crisis de la economía liberal y por tanto también entra en crisis el Estado liberal, ¿sí? Pues un Estado que responde a ese modelo económico liberal, por eso su denominación. Entonces, digamos, al entrar en crisis empieza a aparecer nuevos paradigmas económicos que ya se venían pensando, pero bueno, que esta crisis hizo, digamos, decantó en que surgieran con más fuerzas y entonces se van a empezar a aplicar medidas económicas que se conocen como las medidas keynesianas por Maynard Keynes, que fue el economista que las postuló, ¿sí? Donde fundamentalmente se piensa un Estado que interviene en la economía. Pensamos que el modelo liberal, por si no están al tanto que lo que plantea, el liberalismo plantea que justamente el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y en todas las esferas, digamos, de la sociedad, ¿sí? Por eso está la discusión de las libertades que yo les mencionaba antes, de tránsito, de comercio, ¿no? El Estado, cuando surge el Estado liberal, surge un Estado frente a una monarquía absoluta, ¿no? Que avasallaba todas las libertades y derechos de las personas. Entonces, se piensa justamente cuando surge el Estado liberal como un Estado que debe intervenir lo menos posible, y entonces el económico también, digamos, una economía en la que el Estado intervenga lo menos posible y que todo quede, digamos, liberado de la ley de la oferta y la demanda, porque la ley de la oferta y la demanda iba a regular los mercados y iba a regular en sí mismo, digamos, la economía. Entonces, cuando entra en crisis el Estado liberal, con grandes masas de desempleados, se pone en cuestión esta idea de la no intervención del Estado. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer justamente medidas económicas donde el Estado debe intervenir fuertemente para poder regular este gran desastre económico que estaba sucediendo como consecuencias de la crisis del modelo económico liberal. Entonces, bueno, este Estado que empieza a intervenir desde lo económico, pero también empieza a intervenir desde lo social, va a conocerse como el estado de bienestar, ¿sí? O estado
Estado social también se lo llama, ¿sí? Y está, digamos, desde lo económico está basado, como les decía al inicio, en las políticas económicas de Keynes o el keynesianismo, si habrán escuchado tal vez también nombrarlo, donde el Estado interviene fuertemente, donde hay una regulación por parte del Estado de la economía, y vamos a ver que también no solamente desde lo económico, sino también en otras cuestiones sociales, como por ejemplo la educación, ¿sí? Bien, con el estado de bienestar se va a dar un reconocimiento de los derechos sociales, así como habíamos visto que en el estado liberal se reconocían los derechos civiles y los derechos políticos, ahora se va a reconocer los derechos sociales, y entre ellos aparece el derecho a la educación. Otros derechos sociales serían, por ejemplo, todos los derechos de los trabajadores, el derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda digna, ¿sí? Bueno, el derecho a la educación está dentro de estos derechos sociales, que en realidad el movimiento obrero viene peleando por estos derechos mucho antes de que se consolide el estado de bienestar, pero durante los estados de bienestar donde encuentran una respuesta, digamos, el movimiento obrero, digamos, y no solo en Argentina, digamos, a nivel internacional, también, sobre todo en América Latina, va encontrando respuesta a estos reclamos. En algunos países estos reconocimientos van a ser antes, otros van a ser después. En nuestro país fundamentalmente se da en la década del 40 durante el peronismo. Y acá el rol del Estado también va a ser un rol docente, ¿sí? Es un rol justamente porque pensemos que es un Estado promotor, un Estado que interviene, que debe garantizar derechos, y para garantizar esos derechos justamente se pone en este rol docente como garante de la educación. Y esto de pensar también una función positiva, ¿no?, del Estado, distinta a la del liberal. Bueno, la educación, acá sí algo importante me parece señalar que va a haber se va a diferenciar, digamos, vamos a empezar a diferenciar el derecho de la educación a enseñar del derecho a la educación a aprender. Nosotros pensamos, como veníamos hablando antes, ¿no?, como fundamentalmente la disputa, no es que no se pensaba en el derecho a aprender, pero la disputa en relación al derecho a la educación más que nada estaba en quién enseñaba, ¿enseña la Iglesia o enseña el Estado?, ¿no? Ahí estaba la disputa en relación al derecho a la educación, en quién enseña, ¿sí? Con el estado de bienestar va a haber un cambio de foco, que después lo vamos a ver en la próxima diapositiva, pero justamente el cambio de foco va a pasar de quién enseña a quién aprende, ¿sí? Entonces, digamos, para poder garantizar, pues, este Estado, que es un Estado garante, que digamos que garantiza, por supuesto, la educación primaria, pero además va a haber una expansión del sistema educativo, donde se van a empezar a garantizar el acceso a la educación de sectores que antes no accedían. Por ejemplo, podemos pensar en la educación media o superior de los sectores populares, ¿sí?, en la educación técnico-profesional, la incorporación de mujeres también y sectores medios a niveles del sistema que no accedían, también me refiero a la educación superior, ¿sí? Entonces hay una expansión del sistema educativo en términos cuantitativos, es decir, que se van a crear más escuelas, más instituciones, va a haber una política activa en ese sentido, pero también en términos cualitativos de quiénes acceden, ¿sí? Donde va a haber los sectores populares, van a poder empezar a acceder a la educación secundaria, que antes no accedían, sí, que después ya vamos a trabajar en profundidad, pero la educación secundaria estaba relegada para ciertos sectores medios, altos y hasta elite, digamos, de las ciudades. Entonces, bueno, va a haber una incorporación de estos sectores medios y sobre todo también de las mujeres a niveles que antes no accedían. Entonces ahí también hablamos en términos cualitativos, no solo cuantitativos de cantidad de personas que acceden y de obras e infraestructuras que se hacen para la expansión del sistema. Bueno, y cuando se habla de cumplimiento efectivo de la educación, ¿no?, ¿qué se entiende por esto? Y tiene que ver con garantizar el mínimo de instrucción básica, garantizar la formación para el trabajo y esto de ampliar el acceso a estudios superiores. Por eso es tan importante pensar, digamos, al Estado, digamos, en este momento, en estos sentidos, ¿no? Si uno realmente se llevó a cabo este cumplimiento efectivo, no, bueno, vamos a ver que en ciertas cuestiones sí, en otras cuestiones
no. Vamos a ver cuáles son las críticas. En un ratito vamos a ver cuáles son las críticas que recibe este estado de bienestar, ¿sí? Cuando ya entra en crisis. Pero antes de eso, quiero que vayamos a la siguiente diapositiva para volver a pensar esta cuestión de lo que les decía del cambio de foco. Bueno, acá lo puse bien grande porque es importante que quede claro esto, ¿no? Norma Paglianetti va a hacer un cambio de foco durante el estado, como si nosotros estudiamos el estado de bienestar o del pasaje, si se quiere, del estado liberal al estado de bienestar, del derecho de enseñanza. La disputa estaba en el derecho a enseñar y a partir de, digamos, del estado de bienestar vamos a pensar en el derecho a la educación como el derecho a aprender. ¿Sí? Si nosotros, bueno, los ejercicios que hacíamos previos a esta clase, en las otras clases anteriores, que bueno, ¿qué se entiende por derecho a la educación? Y bueno, en general pensábamos como el derecho a la educación en el sentido de quien aprende, ¿no? Bueno, sin embargo, la disputa previa, digamos, hace un siglo y medio atrás, estaba la disputa entre quién tiene derecho a enseñar, ¿sí? Entonces, a partir de esta, digamos, de este cambio de foco que se da, el derecho a enseñar va a pasar a ser un derecho medio del derecho fin, que es el derecho a aprender, ¿sí? O sea, para poder garantizar el derecho a aprender, tenemos que también tenemos previamente, digamos, un derecho medio que es el derecho a enseñar, ¿no? Y ahí está también esa disputa que sigue latente, igual no es que desaparece, o sea, hay un cambio de foco. Hoy pensamos en el derecho a la educación como el derecho a aprender, pero el derecho a enseñar sigue estando vigente y está en disputa permanentemente. Bien, en la década del 70 se da una crisis económica de este modelo de bienestar, por lo tanto entra en crisis este Estado también. Fundamentalmente el disparador fue la crisis, lo que se conoció como la crisis del petróleo de 1973, que fue una crisis internacional que se debió a un aumento de los precios del petróleo, porque los países productores de petróleo, que eran miembros de la OPEP, los países árabes fundamentalmente, decidieron dejar de exportar petróleo eh, a los países que habían apoyado en la guerra del Yom Kippur, que fue una guerra entre Israel y Siria, contra Siria y Egipto, digamos, los países que habían apoyado a Israel dejan de recibir petróleo de la OPEP, de los países de la OPEP. Entonces empieza a haber escasez de petróleo y aumenta en su precio, por tanto ese precio se traslada a la producción y se produce una gran inflación. Esta crisis económica desencadena, digamos, la crisis justamente del estado del modelo de bienestar, y empieza a recomponerse, empiezan a usar algunas ideas del viejo liberalismo, ¿sí? Que en realidad hay un grupo de intelectuales con economistas que ya venían desde la década del 40 escribiendo en contra de las medidas keynesianas, en contra del estado de bienestar digamos, y propulsando, digamos, un nuevo liberalismo económico. Y finalmente con esta crisis aparece fuertemente estas ideas que se van a conocer conocidas como neoliberales, por eso hablamos de un nuevo liberalismo, donde de nuevo el Estado debe intervenir lo menos posible, ¿sí? Y dejar que el mercado regule a través de la ley de la oferta y la demanda. En relación a lo educativo vamos a ver que el Estado, digamos, en la educación, el Estado de bienestar va a recibir algunas críticas de dos sectores. Por un lado, por los socialdemócratas, digamos, que en realidad las críticas del área social, del sector socialdemócrata, vienen más por lo que no cumplió, ¿sí? Que por lo que hizo. Como dice, que hay o sea, justamente que hay cuestiones que el Estado supuestamente iba a cumplir o solucionar, que no la solucionó. Critica la burocratización del Estado. Esto es un Estado que justamente, porque al ser un Estado promotor,
y garante de derechos debe crecer, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, desde lo burocrático, hablamos de creación de nuevas oficinas, de direcciones, secretarías, ministerios, ¿no? Entonces, esta burocratización también restringe la participación de la sociedad civil, y bueno, y también denuncian como una sobrecarga de sobre los servicios públicos. Esta es la crítica de un lado, se quiere más por izquierda. Si vamos a las críticas por derecha, viene desde los sectores más, digamos, neoconservadores, que después vamos a ver que se unen en algunas cuestiones con los neoliberales, que justamente dicen que, bueno, que el Estado hace esta intervención tan grande del Estado, hace que el mercado no funcione correctamente, y además dándole tanto lugar a los trabajadores desde sus organizaciones sindicales, desalienta el trabajo por todas las negociaciones que se tienen que llevar a cabo, y bueno, y desalienta las inversiones de empresas extranjeras por justamente garantizar determinados derechos a las clases trabajadoras. Entonces propone pasar de prestaciones estatales a subsidiar a los individuos. Vamos a ver un ratito qué significa esto, ¿no? Bien, en nuestro país el Estado neoliberal se va a empezar a implementar durante la década del 70 también, con la dictadura militar del 76, pero va a tomar más impulso y más fuerza, se va a terminar de consolidar en los 90, ¿sí? Con las reformas estructurales que se hacen del Estado, y entre ellos también en relación a la educación. Vamos a ver que en realidad el proceso también digamos, de políticas que se van, digamos, que son de tendencia neoliberal, como la descentralización de la educación, la transferencia de los servicios educativos de la nación a la provincia, eso lo vamos a trabajar más adelante, quédense tranquilos y tranquilas, pero bueno, para que más o menos vayan teniendo una idea, empieza en la década del 70 con la dictadura, pero se termina de consolidar durante el menemismo, ¿sí? Tanto a nivel económico, social y también desde lo educativo. Bien, acá si vamos a pensar un poco en qué consiste esta educación neoliberal, o por lo menos qué es lo que se impulsa desde el sector neoliberal de la educación, fundamentalmente encontramos que el rol del Estado tiene que volver a ser subsidiario, ¿sí? Así como en su momento la Iglesia planteaba que el Estado debía tener un rol subsidiario en la educación, porque era la Iglesia la que debía encargarse de la educación, en este caso ya no va a ser la Iglesia, o bueno, ahora después vamos a ver que tal vez sí, en algún sentido tal vez sí, pero más que nada es el mercado, ¿sí? Entonces es el mercado el que va a tomar ese rol de el regulador, así como, digamos, regula las relaciones sociales y económicas en general, también debe regular el mercado, se debe regular el mercado educativo, y el Estado debe tener un rol social, un rol secundario, ¿sí? Acá vamos a ver que se van conjugando intereses de dos sectores sociales, que son los neoliberales y los neoconservadores, que básicamente, digamos, desde lo económico plantean lo mismo, o sea, esto de adherir a un achicamiento del Estado, ¿sí? Que el mercado se encargue de regular la sociedad prácticamente. Se diferencian en algunas cuestiones políticas, ¿sí? Que también las vamos a trabajar más adelante, no vienen al caso ahora. Entonces es como, se llama, digamos, a este bloque se lo llama como la nueva derecha. Y bueno, fundamentalmente se basan en las libertades individuales, ¿sí? Volvemos a esas libertades que mencionábamos que han surgido con la Revolución Francesa, y acá el derecho a la educación aparece como un derecho individual. Hay una fuerte crítica a la burocratización e intervención del Estado, ¿sí? Entonces dicen que justamente es un Estado ineficiente, que no, que la educación,
diagnóstico de la educación y ellos encuentran que la educación está en crisis y si bien dicen hubo un crecimiento cuantitativo de quienes pueden acceder a la educación, la calidad de la educación es muy baja, es mala, y entonces el Estado no cumplió, digamos, con lo que debía garantizar, entonces es el mercado el que debe ocuparse de esto. Bien, entonces, ellos hacen como algunas propuestas en cómo hacer que, digamos, cómo es que se debe encargar, o sea, cómo tiene que hacer el mercado, digamos, o cómo va a encargarse el mercado de regular esto. Entonces, siempre la gran preocupación es, bueno, ¿qué pasa con los sectores sociales que no tienen dinero para poder comprar? Porque ahora la educación va a pasar a ser un bien de mercado, ¿sí? Entonces, bueno, si uno no tiene, digamos, si no tenemos como familia dinero para comprar ese bien de mercado, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hacemos? Entonces ahí es donde debe aparecer el Estado, dice, en su rol subsidiario, y plantean tres posiciones. La primera posición tiene que ver con subsidiar a las familias y no a las instituciones, es decir, subsidiar a la demanda, a través de un sistema de bonos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, en vez de que el Estado, ¿sí? Digamos, financie a las escuelas, en realidad el Estado va a financiar a las familias a través de un bono, por ejemplo, supongamos un bono de 1.000 pesos, por decir algo. Entonces, cada familia va a recibir 1.000 pesos en ese bono y entonces va a poder comprar con ese bono libremente la educación que quiera para sus hijos y entonces las instituciones educativas van a competir entre sí para ofrecer la mejor calidad educativa para poder tener clientes, que son estas familias. Entonces, quienes puedan pagar lo van a pagar con su propio dinero, quienes no puedan, el Estado, a través de este sistema de bonos, financia o subsidia a las familias que no puedan pagarlo. Igual también esto lo vamos a ver más adelante, eso es un sistema que propuso Milton Friedman, que es un economista neoliberal, que ya lo vamos a estudiar, pero bueno, para que más o menos tengan una idea ahora. La segunda posición tiene que ver con que la red pública, todo lo que tiene que ver con las escuelas públicas, estén destinadas para aquellos que no puedan acceder a la educación privada. Entonces queda la educación privada para quienes puedan pagarla y la educación estatal para quienes no puedan acceder a ella, que fue más o menos lo que sucedió en la década de los 90 en nuestro país. Después también vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta posición y qué fue lo que terminó sucediendo efectivamente, ¿no? En relación a la fragmentación del sistema educativo. Y la tercera cuestión que plantean o la tercera posición, es una asistencia social directa, sí, es el servicio público, pero meritocrática y de competencia individual. Es decir, que justamente fomentar la competencia individual entre los sujetos y también entre las instituciones educativas y, a quien mejor le vaya va a tener como una beca, digamos, ¿sí? Y también las instituciones educativas lo mismo, a la que esté mejor, digamos, la que tenga una mejor posición desde la calidad educativa, que después ahí vamos a ver cómo se mide la calidad educativa y demás, bueno, darle un dinero extra a esa institución por ser mejor que otras, digamos, ¿no? Después vamos a ver igual más adelante qué dificultades trae esto, qué desigualdades también trae estas posiciones que plantean y cómo, cuando se implementaron, cómo ha contribuido a fragmentar los sistemas educativos, ¿sí? Y a mayores desigualdades. Básicamente lo que vemos es que hay todo un nuevo glosario también pedagógico, empiezan a aparecer muchos conceptos, términos vinculados a la economía pasan a estar dentro del campo de la educación, ¿sí? Entonces hablamos del concepto de calidad, de competencia, de eficiencia, eficacia, ¿no? Todos términos que vienen de determinado ámbito económico, ¿no? Pasan a estar dentro de la educación. Los especialistas de la educación empiezan a ser los técnicos de diferentes disciplinas y no tanto los maestros, como que los maestros a los docentes se los deja de lado en ese sentido. El Ministerio de Educación se llena de técnicos que dicen cómo hay que educar y que dicen cómo hay que hacer un montón de cosas, pero que nunca han estado dentro de un aula, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver igual, o sea, esto es algo más
más general, porque después nosotros vamos a estar trabajando en profundidad cómo se dan estos estados, estos tipos de estados y sus consecuencias en la educación en nuestro país. ¿Sí? Pero más o menos para que tengan una idea general. Lo importante es esto, es ir viendo qué concepción del derecho de la educación encarna cada tipo de Estado y qué rol también de Estado encarna cada uno. ¿Sí? Van a ver que en esta última diapositiva hay un cuadro, que es un cuadro que yo siempre hago en las clases presenciales, pero bueno, ahora esta vez lo hice de esta manera, con ayuda del Google. Bueno, es el cuadro donde aparece un poco lo que estuvimos charlando entre toda esta presentación. Van a ver el derecho a la educación en sus tres concepciones que se encuentran en pugna en la actualidad. Y bueno, lo que estuvimos viendo en cada diapositiva bueno, está como concentrado en cada uno de estos burbujas, digamos, del cuadro, ¿sí? Van a ver que entre el Estado liberal y el Estado de bienestar abajo está esto que les decía del cambio de foco. Pero bueno, es como una síntesis de todo lo que estuvimos trabajando que les puede ser útil al momento de abordar el texto. Sé que seguramente aparezcan muchas dudas, hay cuestiones que vamos a profundizar más adelante, que yo las fui mencionando para que las vayan teniendo en cuenta, pero y que ustedes también van a terminar de entender cuando vayamos avanzando en la historia también de nuestro país y ver cómo se va dando estos modelos en nuestro país, en cada momento histórico de nuestro país, y en América Latina también, digamos, ¿no? En un contexto un poco más amplio. Pero lo que me interesa ahora de este texto es que ustedes, digamos, sepan que existen estas tres concepciones del derecho a la educación y que, de acuerdo al momento histórico, va a tener una más relevancia que otra, y que también va a tomar el Estado un rol determinado de acuerdo a qué concepción del derecho a la educación sea la hegemónica. ¿Sí? Entonces, en el momento de la Iglesia, digamos que la Iglesia tiene el monopolio de la educación, el Estado va a tener un rol subsidiario, y de hecho es lo que también va a seguir sosteniendo hasta la actualidad, que el Estado debe tener ese rol subsidiario, va a decir la Iglesia. ¿Sí? Después tenemos el Estado liberal, donde el Estado toma un rol docente, ¿sí? Y digamos, sí, es un rol docente porque tiene que formar ciudadanos y ciudadanas para legitimar este nuevo orden político. En el estado de bienestar encontramos ya al derecho a la educación en términos sociales, ¿sí? El derecho social a la educación, y el Estado sigue siendo un Estado docente más fuerte todavía y promotor, donde se expande, ¿sí? Este derecho y la garantía de este derecho a otros niveles y otros sectores sociales. Y en el Estado neoliberal volvemos a un rol subsidiario del Estado y a la educación entendida como un derecho individual. Estos modelos conviven en la actualidad, están en disputa de manera permanente y lo vamos a ver cuando estudiemos nuestra ley de educación actual y las políticas educativas también actuales. Cualquier duda, me consultan, seguramente haya muchas, me pueden ir consultando y bueno, y trataré de ir respondiendo para que, bueno, pueda ser lo más claro posible. Lo más importante es esto que les acabo de decir al último, que tengan bien en claro, que ya igualmente vamos a ir profundizando porque este texto, como les decía, es el hilo conductor de toda la materia y por eso es tan importante. Bueno, les mando un abrazo, espero que se encuentren bien y estaremos encontrando en comunicación nuevamente en una próxima oportunidad.